Buenas tardes. Antes de comenzar, voy a dar rápidamente las indicaciones del curso. Y bueno, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Les hago de su conocimiento los siguientes puntos para la modalidad de streaming de los cursos. Durante la sesión, a todos los asistentes se les bloqueará el audio y video, pero ustedes podrán ver y escuchar al ponente. Esto para evitar la contaminación visual y auditiva en la clase. Los datos con los que se inscribieron se usarán para generar y enviar su constancia al concluir el curso. No habrá un pase de lista, ya que Zoom registra automáticamente tu ingreso y salida de la sesión. Es muy importante verificar que tu usuario contenga tu nombre completo. De lo contrario, no se registrará tu asistencia. Para que esta sea válida, la estancia mínima debe ser de 60 minutos. De lo contrario, no se tomará en cuenta. Las constancias se enviarán en los primeros 10 días de cada mes, por lo que te invitamos a estar pendiente de tu correo, ya que la vigencia del link para descargar las constancias tiene una duración de 30 días. La etapa de preguntas y respuestas la determinará el ponente a lo largo de la sesión, por lo que si deseas participar tendrás que presionar el botón levantar mano en la pestaña de participantes. De esta forma, un moderador te asignará para que puedas hacer tu pregunta. Trataremos de asignar el mayor número de preguntas, por lo que te pedimos seas breve en tus comentarios. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, les estaremos compartiendo por correo el correo del centro educativo para que puedan escribirnos directamente. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Ok, buenas tardes, pero no sé si por favor, Alejandra, me puedes habilitar para compartir pantalla, la presentación. Sí, claro, ya está listo. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahorita ya iniciamos entonces la sesión. Nada más que estoy viendo aquí cómo compartir la pantalla. No sé si ahí entonces ya se pueda ver la presentación. Ya se observa, Alicia. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Sí, pues nada. Ok. Bueno, pues ya exactamente ahorita vamos a iniciar entonces en este curso que, está titulado como El papel del médico al final de la vida, retos futuros a enfrentar en el país. Bueno, yo, me presento, soy Norma Alicia Ordóñez Vázquez y, voy a estar en este curso con ustedes a lo largo de estas 4 sesiones. Y estoy haciendo mi estancia postdoctoral dentro del programa universitario de bioética. Entonces, lo que vamos a ver en este curso, pues va a englobar, además del papel del médico, pues sí, todo lo que es pues también la visión de los pacientes, de los enfermos, de esta visión que tienen acerca de estas decisiones al final de la vida. Pero bueno, también vamos a ver cuestiones sobre este trato de los médicos, también esta visión que tienen los médicos acerca de estas decisiones que tienen los pacientes al final de la vida, y también unas cuestiones acerca de dilemas bioéticos y lo que son los comités hospitalarios de bioética. Entonces, esta primera sesión del curso la vamos a enfocar en lo que es la visión de los enfermos ante la muerte médicamente asistida. Entonces, para mí es importante que se tenga como todo este contexto, ¿no? De que cómo las personas que ya están que tienen una enfermedad y ya están en la fase terminal, cuál es pues esta narrativa que tienen, ¿no? Al realizarles entrevistas o al realizar algunas investigaciones que se han realizado, y qué es lo que opinan acerca de esto. Entonces, el objetivo de esta sesión va a ser conocer e identificar las decisiones que las personas toman al final de la vida cuando tienen una enfermedad crónica que evoluciona hacia un estado terminal. Bueno, entonces, como les comenté anteriormente, las sesiones pues van a estar organizadas de esta forma. El día de hoy es más hacia la visión de los enfermos ante la muerte médicamente asistida. La próxima sesión será el médico y su visión de la muerte médicamente asistida. Y el 20 de abril tenemos contemplado que ya se haga pues como un tipo de discusión acerca de un documental que voy a presentarles.
Y ya la última sesión será, pues sí, estos dilemas bioéticos al final de la vida y los comités de bioética hospitalaria. Entonces, bueno, como ya les habían indicado sobre cómo va a ser la dinámica, a mí me gustaría que yo creo que una primera parte de la presentación la viéramos y posteriormente ya damos inicio a algunas dudas o preguntas que tengan y ya posteriormente concluimos la presentación y si nos da tiempo, pues también para que puedan externar algunas otras dudas o comentarios. Bueno, entonces, comenzando, eh, como les dije, pues este contexto, ¿no? Que tenemos que ver acerca del enfermo crónico. Me centro en el enfermo crónico porque a partir de esta enfermedad, estas enfermedades que son pues de larga duración y que tienen diversos factores que van a contribuir para que se originen, pues pueden llevar o conducir a este síndrome terminal. Entonces, es importante ver cómo se está dando todo este proceso y también ver pues en el país cómo estamos en cuanto a esta transición epidemiológica. Y eso con la finalidad también de tomar conciencia, un poco de reflexionar que somos un país que vamos hacia el envejecimiento y también esto va a conducir pues muchos problemas de salud. Entonces, de ahí la importancia de poder pensar mucho, ¿no? En la muerte acerca de estas decisiones. Bueno, entonces, el enfermo crónico pues va a ser aquella persona que pues va a tener un trastorno orgánico, ¿no? Es decir, va a tener este padecimiento de larga duración y, bueno, la Organización Mundial de la Salud, bueno, ya ha llamado estas enfermedades crónicas como enfermedades no transmisibles. Así es como lo maneja. Y pues sí, son enfermedades que se han ido desarrollando por múltiples factores, ¿no? Pueden ser factores genéticos, los factores fisiológicos, ¿no? De este funcionamiento de los órganos, pueden ser factores ambientales que también se pueden presentar e incluso conductuales, ¿no? Y que, pues, ya una vez que se puede conducir a este síndrome terminal, debido a, pues, una vez que ya el médico determina esta condición clínica en la cual, pues, ya no va a haber una curación y lo único que se puede hacer, pues, es, dar los cuidados paliativos y además se tiene, pues, ya un plazo muy corto de vida, un plazo, corto de vida, en el cual, pues, se tienen que llegar a tomar estas decisiones. Dentro de estas enfermedades, crónicas que pueden conducir a este síndrome terminal, pues se encuentra el cáncer, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Entonces, pues va a ser muy importante ya cuando se llega a esta etapa final, pues considerar los cuidados paliativos. Y pues también para poder respetar de cierta manera cuáles son las decisiones de las personas, pues se tiene que tomar en cuenta la autonomía, este respeto a lo que son pues estas a estos intereses o a estas decisiones que tengan las personas en cuanto a sus creencias, estilos de vida, etcétera. Y también este derecho a la autodeterminación, que pues básicamente va a ser la capacidad que tenemos para tomar decisiones de lo que a nosotros nos interesa respecto a nuestro cuerpo, a nuestra salud, ¿no? Y que entonces es esta capacidad o este poder que tienen las personas para poder tomar decisiones y determinar lo que quieren realizar en cuanto a su vida, en cuanto a la voluntad que tengan en esta decisión, ¿no? De su salud, de su cuerpo, de todo lo que involucra a la persona. Entonces, en la enfermedad crónica, entonces, aunque se tenga una imagen, ¿no? Como pongo aquí, de que el enfermo crónico es estable, no tiene grandes cambios, pues en realidad
como vamos a ver más adelante en unas entrevistas que realiza a personas con enfermedad crónica, pues realmente sí, su realidad, su vida está repleta pues de momentos intensos, en donde pues tienen que estar batallando, ¿no? Constantes hospitalizaciones, etcétera. Algo muy importante también que surge ya en el enfermo en una fase terminal, pues es el dolor y el sufrimiento. Como vamos a ver ahorita en algunos estudios donde se han realizado entrevistas a personas que ya se encuentran con esta enfermedad en fase terminal, pues algo que sobresale en su discurso es este concepto de sufrimiento, ¿no? Y que hay que diferenciar, porque muchas veces en esta sociedad occidental, medicalizada, muchas veces este sufrimiento y dolor se toman como sinónimos. Sin embargo, pues hay que ver y hay que diferenciar que pues el dolor, puede haber sufrimiento con dolor, pero si no hay dolor también puede haber sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso te tiene que distinguir. Y esto nos puede llevar a un sufrimiento que puede ser psicológico existencial, ¿no? Entonces, el sufrimiento psicológico, pues va a ser todo aquello, este estado mental, un estado mental pues muy perturbador, en el cual se van a presentar una experiencia de emociones negativas, ¿no? Como la tristeza, la soledad, el miedo, etcétera, y que pues es comprensible que cuando la persona pues ya se encuentra cerca de la muerte, pues va a tener todo este miedo, todo el miedo a lo desconocido, a que puedes pasar, la desesperación, la tristeza de que están sufriendo ellos, también sus seres queridos, ¿no? Pero también puede estar este sufrimiento existencial, ¿no? Y que este sufrimiento existencial, pues ha sido pues definido como pues este malestar que tienen las personas ante una amenaza inminente a la integridad que puedan tener en su persona, ¿no? A este daño que pueden tener su cuerpo por el dolor, por el cansancio, por el desgaste. Y también por esta falta, o bueno, que ya no va a haber continuidad en cuanto a su existencia, ¿no? Entonces, es el pensar y reflexionar acerca de que ya no vamos a estar en el mundo, a dónde vamos a ir. Entonces, todo esto lleva a este constante malestar, a este sufrimiento. Y entonces va a ser muy importante que estas decisiones al final de la vida se van a dar cuando la persona ya está experimentando todo este sufrimiento y dolor. Muchas veces las personas pueden decidir por una muerte natural, que avance la enfermedad de manera progresiva, ¿no? Incluso ni recibir cuidados paliativos, puede estar en su derecho eso, ¿no? Y, o puede optar por la muerte médicamente asistida, bueno, en aquellos países donde es legal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Y, y entonces, bueno, también entra dentro de esta área lo que sería la bioética, ¿no? También, bueno, es muy importante diferenciar la bioética de la ética médica, que no se confunda, ¿no? Porque la bioética, pues esta disciplina que va a tratar o tiene como objetivo responder o dar respuestas a los problemas que se presentan en las ciencias de la vida y de la salud, ¿sí? Es muy amplio, es como lo comenta el doctor Rui Pérez Tamayo, es la bioética, pues es esta relación que existe con lo que son los principios morales y las normas de comportamiento de los seres humanos ante todo el mundo biológico, ¿no? Entonces, la bioética la ética médica es parte de la bioética, pero en sí, entonces la bioética abarca muchísimas más cosas, ¿no? Que sea todo el mundo biológico. Entonces, pues como parte de la bioética, entonces esta ética médica, pues sí, va a estar centrada en
tratar de analizar y de responder a todos estos problemas que se puedan presentar en la relación con el médico-paciente, los problemas que surgen quizás en el ámbito hospitalario, cuestiones de políticas públicas, en fin, todo esto que involucra la relación, ¿no? Y la atención con el paciente. Y algo muy importante también es que una falta de información y de comunicación que se dé tanto al paciente como a la familia, pues también va a provocar pues que las personas no puedan tomar decisiones adecuadas al final de la vida, si no cuentan con esto, ¿no? También con la empatía, entonces el papel de los médicos y las enfermeras está muy relacionado con esto y que pues si tienen un trato empático, si dan comunicación entendible para las personas, pues todo, si cumplen haciendo o tratando de que el paciente se encuentre controlado con el dolor, bien informado, entonces todo eso va a contribuir quizás a que las personas pues se sientan más, pues sí, tratadas de una manera más humana, ¿no? Y que, bueno, también vamos a ver más adelante en esos estudios que se han realizado, es que muchas veces esta pérdida de la dignidad que se va a caracterizar cuando las personas pues ya no son, dependen para poder realizar todas esas actividades de otros, es cuando ya se sienten inútiles, que ya no tienen pues la capacidad de valerse por sí mismos, ¿no? Eso disminuye mucho la dignidad y principalmente el sentirse ser una carga. Eso es un aspecto muy importante que entonces las personas ya al final de la vida consideran para a lo mejor adelantar la muerte. Ajá, entonces, bueno, y pues en cuanto a en el país, hay, por ejemplo, en la Ley General de Salud, pues dentro del artículo 166 bis 9 se determina muy bien ahí que todas las personas que ya han sido diagnosticadas en una fase terminal de la enfermedad tienen derecho a recibir los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, es un derecho que tienen las personas y que a pesar de que está este derecho, pues no se cuenta todavía en el país con los suficientes recursos para que los hospitales den esta atención. Entonces, esto sería como básicamente pues este panorama del cual pues se relacionan todos estos elementos para la atención del enfermo crónico que puede llegar entonces a este síndrome terminal, ¿no? Y también, por último, pues todos estos factores religiosos y culturales que deben de ser, pues, cuidadosamente manejados dentro también del trato al enfermo, ¿no? Cuáles son sus creencias, sus tradiciones, todo esto se tiene que respetar para darle el trato y la atención mejor dentro de los servicios de salud, ¿sí? Bueno, entonces, rápidamente me gustaría como que dar este contexto de cómo está lo que serían las enfermedades crónicas en el país, ¿no? Entonces, como ya les comenté, bueno, las enfermedades crónicas van a ser ese trastorno orgánico que obliga pues a la modificación de los estilos de vida de una persona y que tiende a persistir a lo largo de la vida. Y sí, pues efectivamente, una persona, por ejemplo, que ya ha sido diagnosticada con diabetes, pues tiene que modificar mucho esos estilos de vida, en el cual pues ya tiene que empezar a comer de una manera diferente, a hacer ejercicio, a tener hábitos saludables, ¿no? Más saludables. Pero esto pues sí va a impactar, ¿no? Muchas veces en las personas y pues no se diga a las personas pues con un cáncer, ¿no? También esto va a cambiar drásticamente. Entonces, frente a la etiología o el origen de las enfermedades, pues no hay mucha claridad, ¿no? Hay una serie de factores, como les comenté, que pues van a dar pie a las enfermedades. Y se encuentran pues los ambientales, los estilos de vida y los hábitos, la herencia, los niveles de estrés, la calidad de vida y la presencia de enfermedades persistentes.
Y esto, bueno, ya desde hace mucho tiempo se ha venido estudiando, ¿no? Dentro de la medicina, de no ver desde esta visión reduccionista, entonces solamente lo biológico es lo que está sucediendo, sino pues ver todos los demás factores que están afectando a las personas para que surjan las enfermedades. Bueno, en cuanto a estas consecuencias de las enfermedades crónicas, pues hay muchas consecuencias, ¿no? La discapacidad, los años de vida productivos perdidos, que también yo creo que es un aspecto relevante y que va a impactar en las personas, ¿no? El no sentirse productivas y ya no tener un trabajo, no hacer algo, pues algo que satisfaga sus necesidades inmediatas. Entonces, también pues, puede ser un inicio temprano de la enfermedad. Ya estamos viendo que hay muchos niños con obesidad y que pueden generar la diabetes. Los gastos en salud, los problemas también en salud mental que van aumentando y pues, por último lo que sea la muerte. Entonces, pues todo esto va a impactar en el presupuesto nacional de salud debido a la demanda de servicios de salud. Entonces, si nosotros tenemos una población enferma, pues va a gastar más en salud y va a llegar el momento en el cual pues no se va a tener la capacidad de atender a todas estas personas. Entonces, por eso pues va a ser muy importante el cambio de hábitos y tener una vida más saludable dentro de la población. Bueno, todas las enfermedades más frecuentes que conducen al síndrome terminal, como ya les había comentado, pues está el cáncer, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, la cirrosis hepática, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la arteriosclerosis, que se relaciona mucho con lo que sería pues esta hipertensión arterial, las miocardiopatías y la diabetes. Y bueno, también pues este panorama que tenemos ahora actualmente en el país, ¿no? En cuanto a lo que es cómo se distribuyen, ¿no? Las enfermedades, estas causas de muerte en el país. Ahora ya actualmente se puede ver que ya está en primer lugar el COVID, están luego las enfermedades del corazón y la diabetes. Ahora con el impacto, ¿no? Del COVID que ha tenido también en cuanto a esta manera de morir, pues ha cambiado, porque ahora pues las personas como tienen que estar aisladas, pues ahora la forma de morir fue pues en soledad, ¿no? Y hubo como mucho impacto porque los médicos pues era muy difícil para ellos tomar decisiones cuando las personas pues no sabían las familias ni siquiera qué hacer, si intubar o no intubar a una persona, pero bueno, dadas las circunstancias, pues los médicos lo que hacían era intubar, ¿no? Pero lo más importante es pues el tener estas voluntades, el poder hablar de la muerte y de qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Cuando suceda un caso así. Entonces es algo que se presentó, ¿no? Ahora con esta nueva forma de morir, con lo que es la pandemia. Se dan cuenta, el año pasado todavía predominaban en primer lugar como causa de muerte las enfermedades del corazón y bueno, ya después el COVID y la diabetes, aunque prevalecía en las mujeres como segunda causa de muerte la diabetes. Bueno, entonces estas enfermedades crónicas pues van en aumento y lo que vimos también mucho, lo que se estuvo comunicando la Secretaría de Salud es que pues eran factores de riesgo que favorecían al COVID. Entonces vemos que pues de acuerdo con esas cifras de la OCDE, pues México se encuentra como el tercer país en obesidad tanto en niños como en adultos. Y entonces esta alta prevalencia de las enfermedades, pues efectivamente aumentó la letalidad. Entonces, entre estas enfermedades que ya vimos se encuentra lo que es las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos, y ahora pues recientemente ocupa el primer lugar pues en mortalidad del COVID. Entonces, bueno, las enfermedades crónicas favorecían esta enzima, una enzima convertidora de angiotensina. Bueno, esa enzima lo que hacía era facilitar la entrada del virus. Entonces, esto es lo que sucedió porque hubieron tantos, aumentó la mortalidad en el país por esto, ¿no? O sea, éramos una población muy vulnerable a que sucediera esto. Y bueno, solamente aquí lo que les quiero mostrar es que pues México, de acuerdo con estos datos de la OCDE, pues podemos ver que, bueno,
ellos estudian y sacan pues como el promedio de cómo está la situación en cuanto a las enfermedades dentro de diversos países, de los miembros de esta organización. Y si nos damos cuenta, pues México se encuentra por arriba, ¿no? De todo ese promedio. En cuanto a la diabetes, la obesidad de 15, de 15 años y más, la obesidad entre niños de 5 a 9 años, y estamos pero por abajo, pero lo que sería el gasto en salud por persona, así como el gasto en general en salud, ¿no? Mientras que en el promedio es del 8.8%, pues nosotros estamos muy abajo, que es el 5.5%. Entonces, esto pues nos da un panorama de cómo está el país y que entonces ante estas situaciones pues sí va a ser relevante, ¿no? Empezar a visualizar qué es lo que pues en un futuro cercano nos puede alcanzar y pensar mucho en cómo entonces deseamos pues sí morir, ¿no? Ante todas estas circunstancias. Bien, bueno, este es pues como el panorama que quería dar. Ahora, bueno, centrando específicamente en lo que vamos a ver, que es pues este sufrimiento, este concepto que como les digo, ahorita vamos a ver en todas estas entrevistas, todos estos estudios que se han realizado, los enfermos, pues sí, constantemente dicen, es que a mí el sufrimiento del dolor es lo que me motiva a terminar con mi vida, ¿no? Entonces, este sufrimiento de la enfermedad, pues es este malestar, ¿no? Que va a estar generado por esta amenaza, una amenaza que va a estar ahí a la integridad o a la continuidad de la existencia de las personas. Como ya les comenté, entonces, el sentirse amenazados, el sentirse que pues esta existencia, bueno, el que ya no se va a estar en el mundo, ¿no? En la persona, todo esto pues sí afecta muchísimo. Aparte de que el sufrimiento pues va a estar, va a abarcar, ¿no? Diversos aspectos de la existencia de la persona y van a ser, se van a presentar de manera individual y es una experiencia subjetiva, vivenciada solo por quien la padece. Pues sí, o sea, a lo mejor el sufrimiento que tiene una persona pues va a ser muy diferente a lo que la otra persona está padeciendo, esto dependiendo mucho pues del tipo de enfermedad, del apoyo que recibe, de a lo mejor incluso hasta de la espiritualidad que tenga, ¿no? O esta apoyo, ¿no? Apoyo de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, entonces este sufrimiento puede ser causado por múltiples factores, que pueden ser físicos como el dolor, los psicológicos, este malestar, estas emociones negativas, socioculturales, espirituales y existenciales, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, estos autores lo que encontraron es que lo que contribuye al sufrimiento existencial es la pérdida de la autonomía, el ya no poder comunicar, el no poder decidir qué es lo que quiero, ¿no? Y de ahí la importancia de estas voluntades anticipadas, de decir, yo quiero que se haga tal cosa una vez que ya no pueda expresarme, a que pues no se sepan qué es lo que se quiere realizar, ¿no? Con la persona una vez que bueno, ya está en un estado en el cual no puede comunicar, no puede decidir. La baja autoestima y la desesperanza. Bueno, igualmente esta baja autoestima se va a dar mucho por pues todas esos procesos, ¿no? Fisiológicos, esos procesos que se dan en la enfermedad y que pues las personas pues ya también no se van a ver de la misma forma físicamente, ¿no? La desesperanza de que ya no va a haber una curación, la pérdida de la dignidad y de la autoimagen también va a ser muy importante, el aislamiento social, la falta de recursos de apoyo. Entonces, todo esto pues sí contribuye al sufrimiento en las personas. Bien, entonces, bueno, empezando con esta primera revisión de estas investigaciones que se han hecho con los enfermos, pues, por ejemplo, en este estudio cualitativo que es reciente, que se llevó a cabo en Francia por Le Bourg, básicamente lo que se trata de explorar es por qué las personas solicitan o están a favor de la eutanasia, aunque en el país es ilegal, porque recordemos que en Francia, pues la eutanasia no es legal. Incluso, bueno, algunos de de las personas se van a Suiza, por ejemplo, para poder solicitar ya sea el suicidio asistido,
o esta ayuda para morir, porque en Francia no lo pueden obtener, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha salido por ahí una noticia en donde un actor francés precisamente, no me acuerdo, se llama Alon, ahí no me acuerdo del nombre de este actor francés, pero bueno, él, pues ya se encuentra en un estado en el cual dijo, pues ya me siento muy mal, lo que quiero es solicitar la eutanasia. Pero bueno, como en Francia no es legal, entonces se va a Suiza, porque también creo que es residente suizo. Entonces, bueno, allá sí puede llevar a cabo esa decisión. Entonces, bueno, algunos pacientes en la unidad de cuidados paliativos solicitaron la eutanasia independientemente, bueno, pues lo que marca la legislación, ¿no? Y entonces las personas solicitan la eutanasia como un medio para salir de un callejón sin salida, de una existencia paralizada por el sufrimiento. Entonces, si se dan cuenta, pues sí, o sea, esta palabra de sufrimiento es como muy frecuente en los pacientes. Bueno, de acuerdo con este estudio, se realizó entrevistas a 7 hombres y 11 mujeres con un promedio de edad de 76 años. 12 presentaron cáncer, que es la mayoría, 4 esclerosis lateral amiotrófica y 4 personas manifestaron otras enfermedades. Bueno, entonces para poder ellos organizar la información, pues fueron sacando temas de acuerdo a lo que las personas iban expresando sobre pues este proceso de enfermedad y aparte pues también de esta opinión que tenían acerca de transgredir la ley, ¿no? Entonces, este primer tema, que es asumir la posibilidad de transgredir lo prohibido, aquí entonces lo que nos dicen es que aunque todos los pacientes sabían que la eutanasia era ilegal en Francia, algunos albergaban la posibilidad de transgredir la ley. De acuerdo con esos pacientes, legalizar la eutanasia pondría fin a la hipocresía, el marco legal garantizaría la protección contra posibles abusos de la práctica. Entonces, bueno, las declaraciones de los pacientes indicaron un cambio en el énfasis de la eutanasia y de asistencia médica al suicidio, que también es ilegal. Y, por ejemplo, una paciente pues comenta, ¿no? Si no quieren ponerme una inyección, entonces solo tienen que darme algo para beber y me lo trago, ¿no? Entonces, pues sí, apelando un poco a que entonces se podría recurrir al suicidio, al suicidio, ¿no? Al suicidio asistido. Bueno, en un segundo tema, que era reconocer un sufrimiento insoportable, pues aquí también se enfoca que el sufrimiento físico es originado tanto por episodios de exacerbación de los síntomas y malestar crónicos tales como la disnea, que es la falta de aire, que es algo que también pone en mucha angustia y ansiedad a las personas en un estado terminal, la fatiga, la alteración de la función, la disminución de la movilidad e incontinencia, ¿no? Entonces, pues son todos estos síntomas físicos que aparecen. Testigo de cómo su imagen corporal se transforma y deteriora provoca angustia profunda. Entonces aquí, por ejemplo, hay algunos fragmentos de lo que, del discurso, ¿no? De los pacientes. ¿Eres consciente del sufrimiento? Ya nunca salgo, todo es complicado, ya no puedo caminar, no puedo respirar, no puedo hablar, no puedo comer, me he visto envejecer 30 años durante la noche. Y pues sí, o sea, se puede ver todo este sufrimiento, toda esta cambio, ¿no? Todo este cambio que tiene en la vida de las personas que presentan pues estas enfermedades. El sufrimiento grabado en el cuerpo en todas sus diversas formas induce una sensación de pérdida de control en varios aspectos de la vida. Em, bueno, también dentro de este tema del sufrimiento insoportable, pues sí, un buen número de pacientes expresa el miedo al sufrimiento en el momento que precede a la muerte, ¿no? Y que como les digo, pues es lógico, o sea, enfrentarnos a algo, siempre enfrentarnos a algo desconocido, pues nos da miedo, más aún el saber que pues ya vamos a dejar de existir. Entonces, los pacientes mencionan la amenaza de nuevos síntomas intensificados como el dolor o asfixia. Y bueno, por ejemplo, un paciente dice: "Lo que realmente me asusta son los ataques de pánico y la sensación de ahogo que pueden presentarse en los últimos minutos". Sí, o sea, es yo creo que una sensación muy, muy fea eso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que muchos a lo mejor queramos, pues, no pasar por todo eso y mejor, tener una muerte, pues, a lo mejor sedados, si aún no se cuenta con, pues, alguna otra alternativa, ¿no?
Tengo miedo de entrar a un terrible sufrimiento y sí, porque cuando vienen los ataques tú no puedes hacer nada porque solo te estás asfixiando. Bueno, siguiendo con ese mismo tema que me parece importante por el sufrimiento que están enmarcando, bueno, también algunos pacientes recordaron eventos dolorosos de insoportable sufrimiento de sus seres queridos en su lecho de muerte. Yo creo que también las experiencias previas que tenemos de la muerte con nuestros seres queridos marcan mucho y nos hacen igual reflexionar y decir, pues es que yo no quiero sufrir de esa manera, ¿no? Entonces, dice esta paciente, mi abuela la vi asfixiarse hasta la muerte, ¿no? Es algo terrible. También, bueno, la decisión de descontinuar los tratamientos curativos condujo a una pérdida de esperanza, porque bueno, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Cuando dicen los médicos esa palabra. Esa desesperanza estaba en el centro del sufrimiento mental y el agotamiento, ¿no? Entonces, no queda esperanza y una vez que no hay más esperanza, ¿por qué hacer que la gente siga viviendo? O sea, se pregunta. No quiero tener que hacer más esfuerzos para soportar lo que he estado pasando esos 3 años, ya no quiero. Y es solo arrastrar mi sufrimiento y haciendo más el sinsentido de mi vida, no puedo soportarlo más, ¿no? Entonces, sí son como cuestiones muy reveladoras, ¿no? Acerca de lo que las personas, pues, en otros países están expresando. Bueno, el siguiente tema sería el cambio de la práctica clínica. Bueno, aquí pues expresaron un poco esta satisfacción que tenían en cuanto a esta atención multidisciplinar recibida por la unidad de cuidados paliativos, así como el apoyo que recibieron del personal. Bueno, entonces se sintieron tranquilizados por los expertos del manejo del dolor y de los síntomas. Entonces, una paciente comenta, siempre hay alguien aquí y si llamo, pues alguien trae mi alivio. Entonces, es también este trato y esta manera de controlar el dolor. Los pacientes también tuvieron buena relación con el personal. Ellas, o sea, se refiere a las enfermeras, te acercan a Dios un poco, pero no tengo mucho tiempo, esa es la cosa. Bueno, entonces esos pacientes sintieron que habían sido escuchados, reconocidos y rehumanizados. Entonces, esto está bien porque primero viviré más o menos cómodos, lo que dice otro paciente, y encima de todo mis deseos van a ser respetados, o sea, que no haya una obstinación terapéutica. Entonces yo creo que sí, el saber que las personas cuentan con un buen sistema, con una buena práctica clínica en los servicios de salud, en esta área de cuidados paliativos, pues eso reconforta mucho, como se está viendo en estas narraciones, y que entonces el sentirse respetados, el sentirse escuchados, pues puede entonces pues las personas sentirse apoyadas, ¿no? Y sentirse pues más que están actuando pues con esta pues humanismo, los profesionales de la salud. Bueno, ahora se han encontrado en algunos estudios que lo que es a lo mejor tener una solicitud de la eutanasia y el deseo de morir o acelerar la muerte, pues no siempre es como muy claro. Por ejemplo, se ha encontrado entonces que las personas que pueden estar o tener una actitud positiva ante la eutanasia, esto no implica que ellos vayan a solicitar la eutanasia para sí mismos. Entonces se ha visto un poquito, pues, esta línea en donde no se puede ver claramente, ¿no? La distinción que se puede hacer. Por ejemplo, en este estudio de Guillemant, se encontró que, por ejemplo, en Francia, que de 195 de los 2.157 pacientes, solamente 9% expresaron su deseo de morir o adelantar su muerte. Y bueno, de ese 9%, que serían 65, el 3% solicitaron la eutanasia a los profesionales de cuidados paliativos. Algo también que se ha encontrado entonces es que las personas también pueden ir cambiando de opinión conforme se van acercando a los momentos finales donde se van acrecentando los síntomas, ¿no? En este otro estudio, en 200 pacientes terminales hospitalizados, se aplicaron entrevistas estructuradas, que evaluaron su deseo de muerte. Entonces se encontró que entre los pacientes en la última fase de su enfermedad expresan ocasionalmente el deseo de morir, casi uno de cada 2 pacientes. Los que expresaron un deseo generalizado de morir, uno de cada 12, y los que solicitaron la eutanasia, uno en 100, ¿no? Entonces también se puede ver cómo
se va moviendo, ¿no? Está el expresar esos deseos. Johansen, bueno, también en su estudio nos dice que los pacientes que tienen una actitud positiva hacia la eutanasia no necesariamente quieren la eutanasia para ellos mismos, ¿no? Entonces, los deseos de la eutanasia eran hipotéticos y estaban más orientados hacia el futuro y con un requisito previo de que el dolor intenso, la falta de calidad de vida o la esperanza tenían que estar presentes. Entonces, bueno, esto es algo que se ha visto, ¿no? En las diversas opiniones de las personas que ya se encuentran, pues, en una fase terminal. Bueno, ahora, por ejemplo, el estudio de Manuel y estos otros autores, al interrogar a 988 enfermos terminales en una situación hipotética, el 60.2% contempla la eutanasia o el suicidio asistido como una posibilidad, pero si les pregunta si la consideran para ellos mismos, la proporción entonces ya baja, ¿no? A 10.6%, predominando en este grupo los depresivos que sufren dolor o carecen de cuidados adecuados y estas condiciones entonces pues pueden corregirse, ¿no? Ya también diversos autores lo que comentan es que un buen control del dolor y del sufrimiento mediante unos buenos cuidados paliativos puede entonces evitar que las personas puedan solicitar la eutanasia. Sin embargo, bueno, también se ha visto que esto, a pesar de que se tengan buenos cuidados paliativos, a veces el dolor ya es insoportable y las personas pues sí llegan a solicitarlo, ¿no? Bueno, entonces en ese mismo estudio lo que se encontró es que respecto a la percepción de eutanasia y del suicidio médicamente asistido, 592 enfermos apoyan estas medidas, ¿no? De los 988. Y los factores asociados con menor probabilidad de considerar la eutanasia, aquellos que pues no la consideran, puede ser por sentirse apreciado, tener 65 años o más, o ser afroamericano, ¿no? Y por otra parte, los que sí consideran la eutanasia para sí mismos son 104 enfermos, y los factores asociados con una mayor probabilidad de considerar la eutanasia o el suicidio médicamente asistido fueron síntomas depresivos, necesidad de cuidados y dolor, ¿no? Entonces se dan cuenta, sí, incluso ahorita más adelante vamos a ver que, bueno, las personas cuando están bien dicen, no, pues yo no me quiero morir, ¿no? Pero cuando se aumenta el malestar y el dolor es cuando sí solicitan la eutanasia. Entonces, bueno, depende yo creo que mucho de cómo se vaya dando el proceso de la enfermedad para que las personas que tienen una actitud positiva a la eutanasia, ya posteriormente la puedan solicitar. Bueno, hasta aquí si quieren, entonces vamos a escuchar los comentarios o las preguntas que tengan sus compañeros y ya proseguimos con la presentación. No sé si por ahí alguien desea comentar algo. No, bueno, no sé, por aquí me aparece Sonia en primer lugar. No sé si haya sido una de las primeras. Sí, Sonia, ¿te escuchamos? ¿No te escuchamos, Sonia? Bueno, Marta. Hola, 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 Marta. buenas tardes. Oye, primero felicitarte por la información que nos estás trayendo. Segunda, nada más comentarte que no has avanzado en tu presentación. Te quedó la primera página puesta como, no sé si eso sea planeado o se fue mover la presentación, porque hemos estado viendo desde el inicio la primera página, ¿no? Ok, no sé, entonces, a ver, permíteme, Sonia, no sé, Alejandra, porque bueno, yo he ido pasando las diapositivas, pero no sé qué problema. Bueno, también avisarte eso, que no está como fluyendo tu presentación. La Ok. tercera es, tú nos preguntas si queremos decir algo, no se puede porque desde el inicio nos silencian, nos apagan el micrófono y la cámara. Entonces, nada más para que tú lo tengas como contemplado como ponente. Y con lo que quiero participar es, yo soy tanatóloga, a mí me interesa saber, Normalicia, si tú tendrás cifras de México, porque mi experiencia trabajando como tanatóloga y trabajando dentro de las ciudades y por afuera de las ciudades, sí me permite saber que los comportamientos son diferentes, ¿no?
Cuando la gente, efectivamente, tú lo decías, se siente mucho dolor en el cuerpo, el alma colapsa y entonces la posibilidad de desaparecer es una opción, ¿no? Pero es ante un dolor físico muy fuerte y ante el cansancio también emocional, ¿no? Es donde la mente puede empezar a plantearse estas cosas. Pero yo no sé si en tu experiencia tú hayas, si traes cifras de México y nos las compartes, te las agradezco. Y si tú tienes disgregadas las cifras entre las urbes y lo que pasa con la gente en estos procesos de estar en una fase terminal, pero hacia afuera, hacia las zonas rurales y provincias, ¿no? Me gustaría saber tu postura. Eso es todo. Sí, gracias, Sonia. Pues no, realmente cifras así en cuanto a de cuidados paliativos, pues en sí no hay, ¿no? Sabemos que estos cuidados paliativos solamente se proporcionan en muy pocas ciudades, ¿no? Bueno, principalmente en las ciudades, porque las zonas más alejadas, ¿no? Y aún en las ciudades, muy pocos hospitales cuentan con los cuidados paliativos. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México solamente se encuentran esos cuidados paliativos, a lo mejor con el Hospital General, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Cancerología y quizás el Instituto Nacional de Nutrición. Y de ahí en fuera, los demás hospitales, pues, todavía no cuentan con estos servicios de cuidados paliativos, o si cuentan son mínimos. Entonces, para tener cifras en cuanto a cuántas personas están en fase terminal, digamos, a lo mejor, pues es muy difícil. Hasta el momento yo no he encontrado. Eso no quiere decir que no existan. A lo mejor yo no las he encontrado, ¿no? Pero lo que te puedo comentar es que en cuanto a cuidados paliativos, sí hay algunas por ahí, algunas cifras que ahorita pues no las tengo aquí presentes, pero eso sí. Pero, y en cuanto a estudios enfocados también en cuanto a esto, pues se puede, como lo que estoy haciendo, pues son estudios donde solamente se toman muestras pues muy pequeñas, ¿no? En estos estudios cualitativos, en estas entrevistas que se van a hacer, pues como se ha visto, han sido pues 18 pacientes, 20, por lo mismo de la dificultad de poder manejar la información, ¿no? Todo este discurso que dan las personas. Entonces, en nuestro país hace falta todavía pues mucha investigación en cuanto a este tema, pues poner también mayor énfasis en visualizar la problemática, en también difundir qué es lo que existe en México para proteger el derecho de los enfermos terminales. Entonces, así cifras en sí no cuento con ellas. Te digo, quizás sí existen. Lo único que sí te puedo decir que cifras en cuanto a la atención de cuidados paliativos sí existe, pero de ahí en fuera otro tipo de cifras no las hay, no las he encontrado, ¿no? Entonces lo que yo te podría decir a partir de, bueno, lo que he visto, lo que he estado investigando. Bueno, Marta, si gustas compartirnos. Sí. Ajá. Hola, bonita tarde. Muchísimas gracias, Norma, por todas tus aportaciones que nos estás dando. Y en un tema pues tan importante y tan complicado para las leyes actuales, ¿no? De aquí de México. Y más pues porque como lo mencionas, pues no todos los estados tienen pues las directrices anticipadas o la ley de voluntad anticipada, por ejemplo. Y los cuidados paliativos, pues esta importancia que se tiene, tenerla intrahospitalaria e inclusive pues ahora con el COVID domiciliariamente. Me gusta muchísimo y bueno, también nada más, yo también estaba levante la mano porque tus diapositivas no pasaban, ajá, la presentación no pasaba, inclusive sigue igual en la misma diapositiva. Y la verdad sumamente importante en relación a estos dilemas al final de la vida, ya que
pues los pacientes que son candidatos a los cuidados paliativos, como bien lo mencionas y que me gusta mucho cómo lo tocas, pues son pacientes en enfermedades terminales, inclusive pacientes que ya presentan alguna enfermedad crónica degenerativa y que inclusive ya el tratamiento pues ya no lo es para él. Pero también cómo sería importante pues ver y hacer una política pública con respecto a este suicidio asistido, aunque tal vez no sea tal vez así como suicidio médicamente asistido, y posteriormente, pues yo creo que nos faltan como muchos años de estudio, como bien lo mencionas, y que es importante pues ir viendo hacia lo que es una futura eutanasia, y no es porque lo querramos o lo solicitemos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo si nosotros reformamos los cuidados paliativos y mejoramos bastante y vemos ese equipo multi, inter y transdisciplinario que se requiere, como ahorita hablaba una tanatóloga, el psicólogo, el trabajador social, el médico, el enfermero, todos y cada uno de los que pues que se tiene que tener de cuidados paliativos, incluso los familiares directos, los cuidadores, los responsables de cada uno de los pacientes? ¿Cómo entonces, si mejoramos todo ello, pues yo creo que hasta vamos a evitar muchísimo la depresión de estos pacientes terminales, porque muchas de las causas, inclusive pues que solicitan la eutanasia, pues es por esta depresión, porque no se tienen esos cuidados básicos en cuanto a la fisiología, en cuanto a lo físico y bueno, pues a lo espiritual y a lo emocional del mismo paciente que está en esta situación, ¿no? Y no lo veamos pues nada más con los adultos. Ahora imaginémonos a los chiquitos, ¿no? A los niños que están en una situación terminal, a los chiquitos que tienen una enfermedad o una malformación, ¿no? Entonces, pues me parece sumamente importante tu tema y yo creo que tenemos para mucho y pues gracias, nada más era lo único que quería aportar. Ay, muchísimas gracias, Marta. Sí, efectivamente, los cuidados paliativos sí son muy importantes, pero independientemente de eso, como ahorita vamos a ver estas experiencias de los enfermos, a veces, aunque tengas quizás un buen control del dolor, pero a veces ya hay síntomas, se llama refractario, estos síntomas que ya no se pueden manejar ni siquiera con los analgésicos más fuertes ni con morfina, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando entonces sí los pacientes ya dicen, pues ya no quiero nada, ¿no? Ya lo que quiero es morir. Entonces, a pesar de estos cuidados paliativos, que sean integrales y estén bien, bien enfocados en esta población, pues muchas veces sí va a estar o se va a requerir la opción de la muerte asistida, ¿no? Y en cuanto a los niños, pues también los niños sufren muchísimo. Ahora en estas entrevistas que hice a médicos, por ejemplo, una enfermera oncológica pediátrica, lo que me comentaba es que también los niños muchas veces sufren de más por los padres, porque ella dice, nos damos cuenta nosotros como profesionales de la salud, médico, enfermeras, psicólogos, que los niños ya no quieren seguir, pero los padres siguen, ¿no? Y póngale la quimioterapia, ya esto, y los niños principalmente, me decía, ya entre 15 y 16 años, que ya están más desarrollados, ya tienen más capacidad, ya dicen, ya están cansados, se ven cansados, hartos, pero pues no pueden emitir, ¿no? Esta decisión de que ya no quieren seguir. Entonces, bueno, también es un tema que bueno, tiene que ser tratado, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, Ana, no sé si nos quieras realizar tu comentario, tu duda, por favor. Bueno, Hola. Ana, una pregunta, sí. ¿Se sigue viendo la presentación? ¿Ya se ve la presentación o todavía no? Sí, ya se ve la presentación. Ah, ok, muchas gracias, Ana. Sí. Bueno, está muy bien la ponencia. Recientemente mi mamá falleció y más que nada es una pregunta que nosotros como familia decidimos no decirle. Ella tenía cáncer terminal, no le dijimos y pues ya ahora que falleció nos enteramos de que ella o sea, sí sabía. Entonces digo, yo tuve cáncer cuando yo era pequeña. Mi mamá no me dijo a mí y siento que eso me ayudó a salir adelante. Entonces quisimos hacer lo mismo con mamá, pero ya después de que falleció, pues supimos, bueno, yo me enteré de que sí, ella lo sabía, pero qué tan bueno, qué tan malo es eso, porque bueno, yo me salvé, ella no se salvó, pero creo que se enteró de una forma fea de que tenía el cáncer por parte de una de mis hermanas, y pienso que eso fue lo que
la acabó. Pero sí mi pregunta es que si es bueno o es malo o es inhumano, no sé cómo decirlo, no decirles lo que tienen. O sea, a lo mejor se escucha mal, pero lo hicimos como para que ella no se viniera más abajo. Eso es todo, muchas gracias. Ok, Ana. Sí, es muy interesante tu pregunta porque es este llamado conspiración del silencio, ¿no? Es decir, se da el médico da la noticia y toda la familia dice no, por proteger al paciente. Sin embargo, el paciente pues también ve, o sea, no es una persona que pues esté cognitivamente mal, o sea, se da cuenta de todo. Entonces, lo más recomendable que se ha hecho es, pues sí, dar el diagnóstico, decirles a los pacientes, pues, tienes cáncer, ¿no? Y ya dependiendo de eso, si tu mamá hubiera dicho, ¿saben qué? Ya no me digan qué es lo que sigue, nada, ustedes toman las decisiones, no quiero saber nada. Entonces ustedes ya habían respetado esa decisión de su mamá y hubieras estado más tranquila porque sabía que sabía que a lo mejor iba a haber un desenlace, pero no con esta, como te digo, esta conspiración del silencio en donde todos lo sabían y ella no. Entonces yo creo que lo más recomendable es que el paciente sepa qué tiene y que dado ya el diagnóstico, él ya diga, ya no quiero saber pronósticos, ya no quiero saber nada, ustedes tomen las decisiones. Pero lo más efectivo sí es que el paciente se le comunique y una vez que entonces él ya sabe, respetar sus decisiones, su autonomía, es decir, si él quiere saber o no. Entonces, eso es lo que yo creo que lo mejor que hubieran hecho con su mamá para no tener pues esta situación. Y que pues sí, a lo mejor yo creo que fue un impacto ya para ella, pero pues la enfermedad ya estaba avanzada, supongo. Entonces, eso es lo que, bueno, se ha visto, ¿no? En la literatura y que pues es la mejor forma de manejar la situación con un familiar que pues, presenta una enfermedad, ¿no? Tan agresiva como el cáncer. Sí, Ana. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Natalia, si gustas darnos tu comentario, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, de primera mano, igual que mis compañeras anteriores, levanté la mano por la cuestión de las diapositivas. Okay. En este momento, pues bueno, ya lleva un ratito la de revisión de actuales investigaciones, igual y las puedan ir avanzando un poco lento para que todos podamos tomar nota. Okay. Gracias. Bueno, de igual forma, yo me estoy formando como tanatóloga y de manera muy personal se distorsiona, ¿no? Cuando tú das alguna terapia o alguna sesión, creo que se distorsiona cuando tú mismo lo estás viviendo porque dice por ahí el dicho muy mexicano de nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces creo que cuando estás en la situación misma, empieza tu pensamiento a saber y a pensar en ti, ya no tanto en el enfermo, sino que dice uno, y los que nos quedamos y lo vamos a extrañar y demás, pero seguimos con esa costumbre o que no estamos tan inmiscuidos en el tema, todos como sociedad mexicana, que no le hemos dado como la importancia a este tema. Tanto es así que, bueno, la compañera que decía de las muestras mexicanas o de las estadísticas mexicanas, pues no las hay, ¿no? Entonces sí creo que estamos como atrasados en ese tema en México y ya no en México, sino nosotros propios como personas a los que nos interesan estos temas, sí no, nos falta muchísimo, ¿no? O sea, es un mar inmerso. Sí, Natalia, exactamente, pues hay muchos problemas dentro del país, ¿no? Del área de la salud, pero yo creo que sí es conveniente un poco voltear a ver, ¿no? Estas situaciones de, pues, todos estos cambios, estas transiciones epidemiológicas, demográficas, que van a orillar al país en un momento dado a poner atención a todas estas personas enfermas, ¿no? Y pues cómo van a morir, o sea, es algo importante, ¿no? Considerarlo. Muchas gracias. Ernesto, si gustas darnos tu comentario o tu duda, por favor.
Sí. Bueno, de las diapositivas sugiero mejor que nos pudieras dar tu correo y que las podamos recibir así en paquete, porque sí no ha avanzado. Bueno, en la cuestión de la muerte, bueno, yo creo que dicen que nos reímos de la muerte, no es cierto. Yo creo que tenemos tanto apego a nuestros familiares y a veces hasta dependencia, entonces que nos da mucho miedo, no temor, sino miedo, el separarnos de esas personas. Por ende, la dejamos a la deriva y hasta dice que nos reímos y hacemos las calaveras, ¿no? De posadas. Bueno, yo no les comento esto. Precisamente voy a salir a un velatorio porque una tía de un alumno falleció en su casa. Entonces, sí, por una enfermedad terminal, y él me tomó justamente como su sostén emocional. Ese es el punto nodal donde yo quiero notar nada más esto. Hace falta tener un apoyo a los enfermos y a los enfermos terminales, o sea, desde que están enfermos, en la cuestión emocional y sobre todo espiritual, según crea la persona. Entonces, en lo que crea, ¿no? Para ayudarles, justamente para que no haya esas depresiones en los pacientes. Ahora, también yo tengo experiencia de 20 años en la industria químico-farmacéutica. Efectivamente, lo que dice por ahí un señor todas las mañanas es cierto. El sistema hospitalario estaba en la lona, en la lona. Esperemos que ahora se vaya levantando esto. Entonces, medicamentos, atención, sensibilidad de los médicos, un sinnúmero de situaciones hemos dejado caer. Tanto que cuando mi madre estaba en urgencias, pues, también tenía una enfermedad crónica, tenía un porcentaje muy bajísimo. Me dijeron, no, ya no hay pronóstico. Hablé con el médico y le dije, mire, según la voluntad de ella, sí, yo nada más le comento a usted, yo tengo fe en que se mueva la montaña. Después del esfuerzo que él hizo, pues le dije, usted haga lo que usted cree que tiene que hacer. Lo demás déjeselo a ella misma. Digo, yo tengo una creencia. Entonces le dije, lo demás va a funcionar. Y yo voy a depositar mi fe en que va a pasar eso. Y así pasó, y me pude despedir de ella. No que se puso a hablar conmigo, pero nos comunicamos. Y los 2 milímetros que abrió un ojito, vi un destello de luz, de vida, de felicidad, de lo que ella quería justamente, despedirse cuando se fuera a ir. Entonces, efectivamente, hay muchos puntos y necesitamos empezar, no políticamente, políticas no, sino tenemos que empezar a abrirnos todos para un punto, para otro, que se haga esto un verdadero, como dicen, debate, pero más que debate, el exponernos todos, para que entonces estén contemplados todas las decisiones. Gracias, muy amable, que Dios les bendiga. Gracias Ernesto por tu comentario, y pues sí, va a ser muy necesario, ¿no? Que cambie mucho nuestro sistema de salud para poder atender a todos los problemas, ¿no? Todas estas problemáticas que van surgiendo. Elizabeth, por favor, si nos das tu comentario o tu duda, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchas? Un poco bajo, Elizabeth. A ver, bueno, yo trato de escucharte perfectamente. Ok. Primero agradecer el tema, realmente es algo que me interesa. Lamento que en nuestro país no esté trabajada la legislación que permita la eutanasia o el suicidio asistido. Y es justamente mi duda la que se dirige hacia este punto. ¿Por qué la legislación de escasos países, particularmente en Europa Occidental, es la que ha permitido que se desarrollen estos sistemas de muerte asistida
y digamos que en el resto del mundo no. Entiendo que ahí hay una serie de intereses de un diverso tipo, políticos, económicos, incluso religiosos, pero lamentablemente parece ser que no toman en cuenta la voluntad del individuo, que es el que está experimentando una situación verdaderamente complicada. A veces en algún noticiero he leído o en algún portal de internet, he visto que en algunos países latinoamericanos, como en Colombia y en Perú, personas han solicitado a, digamos, a la máxima instancia jurídica de que les permitan la, la muerte asistida por su condición de salud, que ya no tiene ningún tipo de recuperación y sí un permanente sufrimiento. Entonces, espero haber planteado adecuadamente la pregunta para que me regales tu opinión, por favor. Gracias. Ok, Elizabeth. Sí, gracias, Elizabeth. Pues mira, o sea, sí, estos países europeos tienen quizás un avance significativo en todo esto. Pues sí, puede ser como dices, por la religión, por igual a lo mejor por las posturas pues económicas, políticas, todo tiene que influir, ¿no? La calidad de vida que llevan, allá tienen una mejor calidad de vida, ¿no? Que acá en el resto de los países, bueno, más que en los países de América Latina. Y pues quizás su forma de ver y de tratar el sufrimiento, a lo mejor yo lo veo así, ¿no? Están como más conscientes, más humanizados, ¿no? De ver que hacia pues una enfermedad terminal, hay mucho, una enfermedad en fase terminal, ¿no? Hay mucho sufrimiento, hay mucha falta todavía de tratamientos, de procedimientos que puedan aliviar el dolor y este dolor y este sufrimiento emocional y existencial, que como ya vimos, a veces pues no puede ser ya tratado ni por un psicólogo, ya no puede ser tratado ni por un algólogo, los que administran todos estos medicamentos para el dolor. Entonces, ellos han sido los pioneros, ¿no? En ver y en analizar que se tienen que realizar, que la medicina no solamente tiene que ser para curar, también, bueno, aparte de curar, aliviar, pero también para dar tranquilidad al ser humano. Entonces, si nosotros vemos la medicina, como vamos a ver en la próxima sesión, para qué los médicos, cómo tienen internalizado, ¿no? Esto de salvar la vida como de lugar. Pero también tienen que tener esta visión los médicos o la medicina de cuando ya no hay nada que hacer, también dar el descanso a las personas, ¿no? Entonces yo creo que esta noción más avanzada que tienen esos países ha ayudado a que se vaya, pues sí, difundiendo y viendo todo lo que ha sucedido en esos países y que ha ayudado a muchas personas a morir en paz. Ahora, ¿qué sucede en América Latina? Pues Colombia, como ahorita, bueno, a ver si me da tiempo rápido de mostrarles. Colombia es un país dentro de América Latina que compartimos muchas cosas con los países de América Latina, ¿no? Y entonces la cuestión y la reflexión es, ¿por qué en Colombia sí se ha legalizado? ¿Por qué en Colombia sí ya está esto? Casi falta todavía también, digamos, muchas áreas de oportunidad, ¿no? O sea, ya se despenalizó, ya se legalizó, ya está, pero también todavía falta humanizar más a los médicos, que realmente el sistema de salud ofrezca los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, pues no solamente en los países europeos, ya se está difundiendo también en algunos países asiáticos. Algunos de estos estudios que estoy presentando son también, bueno, más adelante vamos a ver, de algunos países asiáticos que también ya están en miras de considerar, pues legalizar, ¿no? Están como analizando esta situación, como dice, la religión también está como muy enraizada para que puedan avanzar estas propuestas, pero
pues no solamente ya en estos países europeos, sino también ya aquí en América Latina y tomando como ejemplo pues Colombia, pues ver qué sucede en Colombia y cómo se está dando este proceso, ¿no? Entonces lo que yo te podría comentar, Elizabeth, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver si, Rubén, si gustas darnos tu comentario o expresar tu duda. Claro, sí. Fíjate, bueno, ahorita de lo que estabas, justo con lo que terminaste, a referencia del dolor y trayendo un poco justo lo que son cuidados paliativos, bueno, de igual manera soy tanatólogo y algo que me bota aquí es justo la importancia de esto, bueno, lo que es la tanatología educativa. Porque cuando para una persona, por la misma experiencia en los acompañamientos tanatológicos, cuando escucha la palabra cuidados paliativos, es como el sinónimo de muerte. Por eso en muchas ocasiones se rechaza, ¿no? No, 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 no. Y viene, ¿no? Hay que llevarlos a otro lado. No, es que él no sabe. No, es que, no, o sea, no quiere decir que justo ya vaya a morir, que sea la antesala de la muerte. Sí, creo que ahí recae también la importancia de, híjole, medios, sistemas y demás, ¿no? De dar, enseñar realmente la función de los cuidados paliativos. Ese es por un lado. Y a razón de la importancia del dolor. Nos damos cuenta, de igual manera, por lo que nos comentas, bueno, me doy cuenta por lo que nos comentas, y justo también por lo que yo he llegado a ver en los acompañamientos tanatológicos que he realizado, de igual es que se me fue la palabra, huyen al dolor, ¿sí? Cuando viene un dolor, por mínimo que tómate algo, tómate una aspirina, como si el dolor fuera algo malo, ¿sí? Obvio, hay niveles, ¿sí? Enfermedades crónicas, terminales. Pero si desde un inicio entra nuevamente esta parte de tanatología educativa, se nos enseñara que el dolor es parte de, tal vez al tener este dolor, ¿sí? Yo hace un tiempo tuve un cólico renal. Cuando llegué al hospital, y me pusieron suero y me dice, híjole, dice, es el dolor más parecido al parto que se tiene. Y yo en ese momento me di cuenta de ahora sí que la resistencia, ¿no? Este umbral al dolor que se tiene. Pero eso me dejó mucha reflexión. ¿Hasta dónde huyo del dolor? ¿Sí? ¿Hasta dónde la persona huye del dolor porque realmente él quiera huir del dolor o porque por la educación que él ha recibido debe de huir del dolor? Creo que son dos cosas diferentes. Cuando se enseña que hay un libro que igual se los recomiendo que se llama Morir en Sábado. Ahí nos enseña, nos muestra justo esta parte del dolor en niños y cómo los niños lo resisten, ¿sí? Un niño, el concepto de dolor en muchos de los casos es diferente al de un adulto. Muchos de estos niños resisten más el dolor que muchos de los adultos que han llegado conmigo a acompañamiento tanatológico. Entonces creo que sí es muy, muy importante esta parte, ¿no? De enseñar, de atreverse a sentir el dolor. Nada más eso. Muchísimas gracias. Sí, gracias Rubén por tu comentario. Pues sí, yo creo que también, como dices, hay niveles de dolor y dependiendo de eso, pues es apropiado, pues, tomar las decisiones, ¿no? A ver, bueno, María de la Luz, por favor, si nos realizas tu comentario o expresas tu duda. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio sí también agradecer mucho el que se mantenga esta línea de tocar estos temas. Nos hace falta, no sé, tanta sensibilización al respecto.
sobre todo porque hay momentos en los que tú lo lees, se ve de lejos, en mi caso, bueno, ver de lejos estas decisiones es una cosa, vivirlas es otra. Tanto lo más cercano que puede ser el vivir, el decidir, el dormir una mascota que es tan doloroso, porque no sabes si estás decidiendo de manera adecuada, como también venir a un familiar que decide no hacer nada, que fue el caso de mi hermano médico y que decidió que no quería hospitalizarse cuando le dio COVID. Para mí ha sido muy duro, muy difícil. Por más que yo lo entiendo, por más que he vuelto a leer que él me lo escribió, que era su decisión, no ir a ningún hospital cuando estuvo ya tan enfermo, es difícil de entender. Ya lo puedo verbalizar. Hace un año y medio, no podía yo. Mi hermano murió en mayo de 2020, fue de los primeros enfermos, fue cuando más letal fue el virus. Y es difícil de entender. Bueno, yo quería compartir esta experiencia porque sí, yo no pienso que sea, no hay cosas buenas ni malas, es lo que uno siente, lo que uno decide y cómo uno lo enfrenta. Lo más difícil es poner una decisión de corte moral en algo tan complicado como esto. No es moral, no es decir bueno o malo, no. Es lo que él sintió y para él su momento, y siempre lo dijo, él siempre lo dijo. Yo también siempre lo dije, mis padres, mi madre, siempre dijeron que nada de intervenciones extremas para mantener la vida, ¿no? Aún así fue para mí muy difícil porque yo ya no pude, me lo escribió, lo hablamos, pero fue algo tan repentino que, caray, es por eso pienso que es muy valioso esta sensibilización. A mí me permite retomar y volver a reentender esto que he vivido de una manera reciente y que ha sido para mí duro, difícil. Esa es la primera. Otra cosa importante que yo veo es esto que nos hablas de cuál es la situación en México de los cuidados paliativos. A mí me gustaría mucho saber, lo están grabando y es maravilloso que estén grabando esto. Me gustaría saber dónde se puede volver a ver, dónde se puede consultar por algo que también mi sobrino tiene cáncer en etapa 4 de esófago, ya tiene metástasis a hígado. Él está viviendo en este momento en Irlanda, lo atienden en Dublín, como yo pienso que no lo van a atender aquí. Y en algún momento él ha pensado, aún en etapa 4, que puede viajar a México y quedarse aquí. Y yo pienso que sería una decisión completamente equivocada para él. Y a mí me gustaría esto que nos estás comentando, que por ejemplo, solamente aquí en la Ciudad de México hay 4 hospitales que son enormes para tanta gente que requiere paliativos. No lo van a atender en México como lo atienden en Irlanda, definitivamente. Y yo quisiera, no sé, para complementarle la enfermedad y terminarle de disuadirle de la idea de regresar a México. Te agradezco mucho, mucho de verdad. Ya es la primera sesión que ya me tocó el corazón esto, entonces me agradezco por las siguientes sesiones. Gracias, Norma. Gracias María de la Luz por compartirnos, bueno, pues esa experiencia, ¿no? Tan fuerte, como bien indicas. Tomar decisiones por otros es más difícil aún, ¿no? Como dormir a una mascota, es sumamente difícil, porque está dentro de ti este arrepentimiento, si estás haciendo mal, si él realmente ya quiere dejar descansar, ¿no? Porque lo ves tan débil, tan delicado, pero eso, un poco verlo en una persona, no sé, tu hermano, tu papá, el tomar la decisión por ti, si dormirlo o no, bueno, aplicar alguna de estas medidas, es también algo sumamente difícil y por eso de ahí la importancia nuevamente de que se hable de la muerte, de que se tomen las decisiones. Así, por ejemplo, lo que sucedió con tu hermano, pues él ya había indicado qué es lo que quería y se respetó su decisión. Entonces,
fue lo mejor que se pudo hacer porque él quiso morir de esa manera, ¿no? Pero bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo, es muy difícil, todavía estás en este proceso de duelo. Esperemos que, bueno, poco a poco vayas comprendiendo y aceptando que pues fue lo mejor, porque fue, al final de cuentas fue su decisión y la respetaron, ¿no? Y respecto a tu sobrino, pues igual, o sea, yo creo que es mejor que esté atendido ahorita en otro país para que reciba mejores cuidados. La verdad aquí nuestro sistema de salud está desbordado y no, todavía no se puede hablar de que esta atención de cuidados paliativos se pueda recibir, ¿no? De manera óptima. Yo creo que solamente en los hospitales particulares y eso, pues a veces también con algunas deficiencias, ¿no? Pero bueno, gracias. Bueno, vamos a avanzar un poquito en lo que sería ya la siguiente parte, chicos, y bueno, ahorita ya regresamos para finalizar. Voy a tratar de avanzar rápido y finalizamos ya con algunas otras de sus comentarios o de sus dudas, ¿sí? Ahorita por lo mientras lo que quisiera saber es si sí están, si sí se está visualizando la presentación. Sí, se visualiza. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, cualquier cosa te informo. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, en este mismo estudio que vimos, pues se dejó pasar un lapso de tiempo en el cual, unas semanas me parece, y nuevamente se entrevistó a algunos de estos enfermos, y entonces se encontró que aquí sí los pacientes ya con síntomas depresivos, ¿no? Y tenían esta falta de aire, tenían más probabilidad de cambiar de opinión y considerar la eutanasia. Y es lo que les comentaba, aunque los autores consideran que mejores cuidados paliativos pues van a impedir que las personas soliciten la muerte asistida, pues este dolor y sufrimiento sigue siendo un factor muy importante para la toma de decisiones. Y bueno, pues también este deseo de acelerar la muerte es muy compleja. Por ejemplo, en ese estudio de Johansen, lo que se vio es que esta actitud positiva hacia la eutanasia, pues muchas veces no implica que entonces ya se tenga este deseo de acelerar la muerte, ¿no? De acortar la vida. Entonces, en este estudio también de Gerson, lo que él plantea es que tener un deseo de apresurar la muerte no siempre significa que una persona actuará sobre este deseo. De igual manera, ¿no? Puede decir, sí, tengo esta postura acerca de que sí se adelante la muerte, pero ya una vez, a lo mejor cuando están un poquito avanzados en la enfermedad, entonces también pueden cambiar de opinión, ¿no? Entonces, Crespo, por ejemplo, encontró que los pacientes con un deseo de acelerar la muerte mostraron una menor percepción de dignidad, autoeficiencia y calidad de vida emocional que aquellos pacientes que no deseaban acelerar la muerte, ¿no? Y no se percibieron peores síntomas físicos. Entonces, sí hay como diferentes resultados que se han encontrado, ¿no? Pero todo parece, pues sí, confluir de una cierta forma en que entre mayor dolor y sufrimiento hay, es cuando las personas entonces ya deciden tomar la decisión, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a ver de este estudio, también me pareció interesante, que se realizó en Canadá. En Canadá sí está legalizada la eutanasia. Entonces se encontró que se trató, ¿no? Este objetivo va a tratar de describir la perspectiva de los pacientes y sus familiares sobre la calidad de la atención médica y la asistencia para morir. Se entrevistaron 21 pacientes para recibir esta atención médica y asistencia para morir, y aparte, bueno, pues 17 familiares. Los pacientes y las familias identificaron éxitos y desafíos específicos durante todo este proceso de asistencia médica para morir. Igual, entonces, como fue este estudio cualitativo, se obtuvieron ciertos temas de la información que se obtuvo de estas entrevistas, y uno de estos temas fue preparación para morir, ¿no? Como entonces en este país sí hay esta legalización de la eutanasia, se supone que una vez que ya se realizan los trámites, se dan 10 días para que se preparen las personas. Entonces,
ayudar a poner los asuntos en orden. Aquí, por ejemplo, los pacientes y las familias hicieron los preparativos para la muerte del paciente, que a lo mejor se siente algo como, pues sí, extraño y triste. O sea, ¿cómo va a preparar para que alguien se vaya? Pero si esa persona ya está sufriendo mucho, ya no hay tratamiento, y también ella está muy consciente de que ya hasta ahí llegó, entonces, pues yo creo que es una buena opción, ¿no? Entonces, el tiempo de espera, según la ley, fueron 10 días entre lo que es la solicitud de la ayuda médica para morir y la provisión de la muerte asistida. Entonces, algo que dice un miembro de la familia es, si tu vida está programada y te dan un marco de tiempo para trabajar, usted hace la planificación patrimonial y los acuerdos, ¿no? Es decir, pues hacer como toda esta estos trámites, el dejar pues a lo mejor los testamentos, lo que se quiere que se haga después de la muerte, ¿no? Creo que ese tipo de planificación hace que la muerte sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, y se dan estos días para que se puedan arreglar todos los pendientes. Bueno, aquí el investigador les pregunta, ¿qué significa el tiempo entre ahora y su muerte para usted? Y bueno, la participante dice, pues nada, no diría que es significativo. El instinto humano es vivir tanto como puedas. No sabes cuándo estás preparado para la muerte. Como les dije a mis hijas, incluso ahora estoy muriendo para vivir, pero no estoy viviendo para morir. Dentro de ese tema, entonces, lo que comenta otro paciente es, subes y bajas como un ascensor, ya sabes, realmente entiendo esto, estoy haciendo lo correcto y mi familia también. Sí, es un viaje en ascensor arriba y abajo, arriba y abajo. Ellos solo se llevan todo el miedo, ¿no? O sea, sí la familia, pues sí se queda, ¿no? Con todas estas emociones, tristeza. No he tenido miedo de nada durante los últimos 2 meses, solo una creencia en lo que el programa ofrece. O sea, el programa de cuidados paliativos. Bueno, algunos pacientes familiares describen la espera del periodo también agonizante, ¿no? O sea, como que ya quieren que llegue el momento, ¿no? Hoy, desesperada, desearía irme mañana, pero 10 días. Eso es un castigo. ¿Para qué? Ya no era yo no era una buena persona, pero tampoco era tan mala. Estoy recostado aquí todo el día esperando y esperando que el día termine. Y es un día largo, puedes creerme, cuando esperas algo, ¿no? Entonces es como esta impaciencia de que, pues ya no quiero, ¿no? Ya quiero que termine mi vida. Bueno, también en este estudio, en Reino Unido, lo que se realizó fue un estudio cualitativo, se realizaron entrevistas sobre la experiencia de vivir con una enfermedad terminal. Entonces entrevistaron 41 personas aquí ya diagnosticadas con alguna enfermedad en fase terminal, y se incluyeron también personas jóvenes, adultos mayores de varios estratos sociales, con enfermedades malignas y no malignas. Bueno, aquí entonces algunas personas entrevistadas mencionan la necesidad de controlar los eventos, pero tenían más razones para querer que haya un cambio en la ley, ¿no? Recordemos también en Reino Unido no está legalizada la eutanasia ni el suicidio asistido. Por ejemplo, una mujer joven con enfermedad pulmonar obstructiva crónica dijo que sin un cambio en la ley, ella puede suicidarse sola. Ella sufría mucho y no podía encontrar un lugar en un hospicio. Recordemos que allá también hay lugares, ¿no? Llamados hospicios, en donde pues se da un trato especial a los enfermos que ya están en una fase terminal. Entonces, a lo largo de la entrevista ella dijo que quería tener el control y enfatizó su derecho a elegir, ¿no? Bueno, comenta que no quiere meter en problemas a sus familiares, que bueno, era mejor, ¿no? Que se implementara en el país, ¿no? Dice, en este país no lo permitimos. Si alguien nos ayuda, tiene problemas, lo cual está mal. Le quita la dignidad a esa persona y nadie debe tener el derecho de hacer eso. Todos deberíamos tener derecho a elegir cuándo morimos y cómo morimos. Y bueno, este estudio también en Reino Unido, al igual que el primero que les comenté, de Lebow, se encontró que estas experiencias previas del sufrimiento de seres queridos al morir, pues lo que motiva a muchos es no pasar por esos momentos y estar de acuerdo con la muerte asistida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer con cáncer de riñón metastástico, que fue entrevistada, había visto morir a su madre de una manera dolorosa e indigna y esperaba que la ley pues cambiara antes de que ella falleciera. Entonces estaba preocupada por la posibilidad pues de todos estos síntomas, ¿no? Que se puedan presentar. Entonces mi mamá estuvo en el hospital durante 3 meses antes de que muriera. Y ella tenía una especie de grave osteoporosis y había tomado muchos esteroides por otra afección.
ella tenía un terrible dolor y había hecho su voluntad anticipada. Entonces, tuvieron que darle tanta morfina en las últimas semanas. Para ser honesta, ella hablaba cosas incongruentes, ¿no? Entonces, también estar en un estado así, pues no es lo ideal, ¿no? Cuando una persona entonces ya le tienen que dar dosis tan elevadas para poder controlar los dolores. Bueno, y esta experiencia me pareció muy importante porque ya es lo que hemos venido comentando, ¿no? De este argumento en contra de la eutanasia, en donde se tiene un buen control, ¿no? De los síntomas por los cuidados paliativos, entonces van a cambiar esta idea, porque va a haber un control adecuado de los síntomas. Entonces, aunque la mayoría de los pacientes se ha encontrado que tiene una muerte sin dolor, pues algunos pues sí presentan fuerte de sufrimiento, dolor, ¿no? Porque a veces la analgesia es insuficiente para controlar los efectos secundarios, algunos efectos también que se pueden presentar, ¿no? Con altas dosis de medicamentos. Entonces, lo que dice este paciente es que a veces tengo tanto dolor que todo lo que quiero hacer es recostarme en mi cama y dormir, pero no puedo dormir porque el dolor me desvela. Me siento triste y enojado porque los albores del siglo XXI son capaces de hablar en la televisión sobre toma de fotografías y muestras del suelo de Marte, pero no pueden darme algo para mantenerme despierto, lúcido y ser un miembro útil a la sociedad y matar el dolor al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta también de que pues ya ante esta situación rebasa mucho el papel del medicamento, del médico, de todo, y en donde entonces, pues es fundamental ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Y por eso, pues, se han legalizado en estos países europeos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, pues la muerte médicamente asistida. Bueno, también, en este estudio, también, que son de varios países, es un estudio en donde se recopiló información de estudios cualitativos acerca de adelantar la muerte en pacientes con una enfermedad avanzada, y fueron de varios países, ¿no? Entre ellos está Australia. En Australia, donde está, sí, me parece está legalizado lo que es el suicidio médicamente asistido, en Canadá, que sí está legalizada la eutanasia, también los Países Bajos, Suiza, China, Tailandia, y en Estados Unidos lo que sería, bueno, China y Tailandia no, pero Estados Unidos, pues sí, en algunos estados se ha legalizado lo que es el suicidio asistido, médicamente asistido. Bueno, entonces se encuentran estos estudios y toman algunos temas, ¿no? Bueno, en esta parte yo creo me voy a ir ya más rápido para poder abordar lo que sería lo que les había comentado de Colombia, lo que se está viniendo haciendo en México recientemente. Entonces yo creo que voy a pasar más rápido a esto porque abarca precisamente pues lo mismo, ¿no? Estas circunstancias en donde está pues esta pérdida de la dignidad, el ser dependiente, el problemas físicos que se van a presentar, ¿no? Entonces, sí quiero pasar estas para entonces ya, bueno, un poco, bueno, mostrarles aquí lo que he estado realizando en mi proyecto postdoctoral. Y entonces, ahora, bueno, centrándome en qué es lo que sucede en México respecto a esta vivencia de lo que es la enfermedad y la muerte asistida, ¿no? Y bueno, entonces, pues se realizaron entrevistas semiestructuradas a 5 personas que tienen una enfermedad crónica para conocer su visión respecto a lo que es la muerte asistida, ¿no? Es decir, a la eutanasia y el suicidio asistido. Es ver entonces cómo la visión de estas personas acerca de estos temas y de acuerdo con su vivencia del sufrimiento y de todo este proceso de enfermedad crónica, y qué es lo que están ellas percibiendo acerca de este tema, ¿no? ¿Qué opinión tienen? Entonces, una de estas participantes pues, tiene una enfermedad crónica que es el lupus eritematoso sistémico, que es esta enfermedad autoinmune que ataca diversos órganos como el cerebro, los riñones, etcétera, la piel, etcétera, las articulaciones también.
de 43 años y es católica. Bueno, ella en esta entrevista que se realiza, pues lo que nos dice lo siguiente, ¿no? Bueno, da la casualidad de que aparte de que son padecimientos largos, son dolorosos, son fastidiosos, entonces yo digo que sí, que es muy buena decisión de dejarnos decidir sobre nosotros. Es que me parece excelente, estoy totalmente de acuerdo en la eutanasia y el suicidio asistido, ¿no? Bueno, es lo que opina. Y Dios dice, sí, pues imagínate ya no poder ir a tus necesidades solito, digo, no, es muy triste, degradante y muy humillante. Y eso es de acuerdo a la experiencia que tuvo, que está hospitalizada y que muchas veces dice, bueno, es que no me puedo levantar o de repente pues ya tuve que hacer mis necesidades y llega la enfermera y se enoja, ¿no? Se molesta conmigo y me dice que pues que tiene que ahora limpiarme, que no sé qué, y dice, y bueno, eso también es algo para nosotros, pues sí, o sea, algo que nos degrada, ¿no? Porque pues nos da coraje no poder hacer nada al respecto. Entonces, sí son situaciones muy complicadas que también esta sensibilidad de los profesionales de la salud debe ir cambiando y que vamos a ver en la próxima sesión, pues todo esto, ¿no? También el ámbito acerca de lo que es esta visión de los médicos, de cómo actuar ante estas situaciones. Bueno, como les digo, solamente para pasar rápido esto. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que ahorita está sucediendo en el país respecto a lo que es la muerte digna? Bueno, pues existen pocos avances. Lo que hemos visto es que algo que está respaldando mucho este respeto a la autonomía, estas decisiones que se pueden tomar, pues es la ley de voluntad anticipada. Sin embargo, pues no solamente, no es a nivel nacional, sino que se está dando poco a poco en diferentes estados. Ahorita ya hay 17 estados, ya suman 17 estados en donde ya se encuentra activa esta ley de voluntad anticipada. Bueno, la Ciudad de México fue la pionera, el Estado de México después, está, me parece, Nayarit, Tlaxcala, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, entre otras, ¿sí? Pero suman 17. Ahora, se han realizado otras iniciativas para lograr avanzar hacia la legalización de la eutanasia en el país. Estas iniciativas han quedado estancadas. Hay algunos legisladores de diversos partidos políticos que han hecho, pues sí, han presentado iniciativas para que pueda haber una ley que regule la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero algunas de ellas pues, se han quedado estancadas, no ha habido ningún avance, las rechazan, porque pues muchos de las personas al revisar dicen que pues son definiciones muy subjetivas sobre el dolor de los pacientes, ¿no? Siendo que, bueno, pues, el dolor no es subjetivo, bueno, hay escalas para poder medir el dolor. A lo mejor el sufrimiento sí va a ser más subjetivo, como vimos, pero el dolor, pues sí, o sea, los médicos, entonces, ¿cómo van a poder medir el dolor? Pues con escalas, hay algunas escalas visuales, ¿no? Que principalmente cuidados paliativos se muestran al paciente, es como una línea recta, en donde el lado izquierdo es menos dolor, del lado derecho más dolor, ¿no? Entonces, bueno, con esa excusa, pues ya nos siguen. Y bueno, entonces lo que se trata precisamente es de evitar este dolor, este sufrimiento, ¿no? Esta toma de decisiones para tener un proceso de muerte digna. Alguna de estas iniciativas que muestro aquí es, por ejemplo, por los diputados del PRD, que consistía en implementar la eutanasia activa, ¿no? Esta eutanasia en donde el médico aplique los medicamentos en la Ley General de Salud y en la modificación del Código Penal Federal, ¿no? Entre otras cosas, pues justifican, ¿no? ¿Por qué está dentro de esta Ley General de Salud, pues implementar la eutanasia, ¿no? Y bueno, lo sustentan con algunos artículos, ¿no? De la Constitución. Si nos damos cuenta, entonces sería esta como la propuesta o la iniciativa, ¿no? Del lado izquierdo vemos entonces lo que es la Ley General de Salud, como está vigentemente, y del lado derecho entonces vemos cuál es la propuesta, que bueno, en el artículo 166 bis 1, en la fracción 10, donde entonces abordaría la eutanasia, ¿no? Se define, pues, el acto practicado por un profesional médico que interviene para poner fin a la vida de una persona.
que lo solicita debido a que padece alguna enfermedad en estado terminal. Y aparte, entonces, también nos ponen lo que es este texto propuesto de la iniciativa, ¿no? En donde, pues antes se penaba, ¿no? En el artículo 302 y 312. Sin embargo, con lo que proponen ahora ya no se va a penalizar si quien lo realiza es un médico, ¿no? Para poder aliviar el dolor y el sufrimiento de una persona que se encuentra en una etapa terminal. Entonces, esta es como una de las propuestas sobresalientes que se han dado para el avance, ¿no? Y bueno, otras iniciativas, por ejemplo, el año pasado, en el año 2020, esta diputada lo que propuso era que una iniciativa que fortaleciera el derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y la creación de elementos legales que permitan acceder a una muerte digna a través de la eutanasia a aquellas personas enfermas declaradas en fase terminal, en la que cualquier tratamiento ya no es efectivo y donde el sufrimiento es constante para el paciente e incluso para la familia, ¿no? Entonces, bueno, son iniciativas que se están dando, que sí hay como una conciencia en cuanto a este tema y que, bueno, en este año, recientemente, el 23 de marzo, hubo un foro acerca de muerte digna y sin dolor, en donde algunos especialistas, algunos también diputados, estuvieron presentes tratando entonces de pues dar soluciones y que existiera, por ejemplo, en la Ley General de Salud, pues un apartado en donde existiera pues este tema de la muerte digna, ¿no? De cómo se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, son avances que se han dado. Ahora, lo que les comentaba y que lo tomo como referencia porque es un país que está dentro pues de los países latinoamericanos con el cual pues compartimos algunos, no sé, pues algunas cuestiones económicas, políticas, históricas, no lo sé, y que entonces podemos ver qué es lo que se ha hecho, ¿no? En Colombia la eutanasia se despenalizó en el año de 1997. Bueno, aquí entonces el 20 de mayo de 1997 la Corte Constitucional ya declaró, ¿no? Que entonces podía ajustarse este artículo, ¿no? Al Código Penal y que se eximió a los médicos de cualquier pena en caso de realizar el homicidio por piedad. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Bueno, que el sujeto del procedimiento fuera un enfermo terminal, ¿no? Segundo, que estuviera bajo un intenso sufrimiento y dolor. Tercero, que el sujeto hubiera solicitado de manera libre y en pleno uso de sus facultades mentales la realización del procedimiento. Y cuarto, que dicho procedimiento lo realizara la persona calificada, es decir, un médico. Son algunos de los requisitos para poder llevar a cabo y que pues concuerdan con lo que se ha venido realizando, por ejemplo, en algunos países como Holanda y Bélgica, ¿no? Que son los pioneros en cuanto a la muerte médicamente asistida. Y bueno, posteriormente ya fue hasta el 2015, el 20 de abril, cuando pues ya se legaliza, ¿no? Ya entonces entran estos comités científicos interdisciplinarios para este derecho a morir con dignidad. Y que entonces estos comités garantizan el derecho a una muerte digna, en los casos en los que esto signifique la eutanasia, ¿no? Entonces estarán integrados estos comités por un médico, que es distinto al médico tratante, es muy importante, por ejemplo, también en Bélgica y Holanda, pues debe de contar con este comité en donde haya un médico, ¿sí? Diferente. Incluso se solicita, por ejemplo, que el médico tratante realice la solicitud y que aparte otro la revise para ver si realmente está haciendo bien este proceso. Incluso, bueno, también revisa al paciente, ¿no? Entonces debe haber como esa concordancia entre los médicos. También existe un abogado, un psiquiatra o psicólogo. Mientras que en Holanda y Bélgica bueno, está un abogado, pero también está un especialista en ética, que es la diferencia, ¿no? Y bueno, entonces entra esta resolución también de objeción de conciencia para los médicos. Es decir, que se van a proteger con este derecho que van a tener para no realizar estos procedimientos si ellos consideran que están pues en contra de lo que serían sus principios éticos o sus creencias religiosas.
Entonces, desde el 2015, en el año en que se reglamenta la eutanasia, hasta el 15 de octubre del 2021, estos datos muestran que se han realizado 178 procedimientos de la eutanasia en Colombia, ¿no? Estos son, bueno, los datos que nos muestran qué es lo que se ha venido realizando, ¿no? Poco a poco en Colombia. Bueno, a pesar de que el procedimiento está cubierto por el plan de beneficios en salud y es gratuito, muchas personas continúan desarrollando este procedimiento de manera privada y en algunos casos ilegal. Entonces, todavía como hace falta todavía, pues muchas áreas, hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Como les comento aquí abajo. Por ejemplo, hay una formación deficiente de los profesionales de la salud para garantizar el derecho en el fin de la vida. Falta de disponibilidad de servicios de cuidados paliativos de alta calidad en Colombia, desconocimiento de la importancia del uso de los documentos de voluntades anticipadas. O sea, como que todo eso todavía hace falta, ¿no? Que se dé más difusión, que haya mejores servicios de salud y que los médicos estén preparados. Y bueno, aquí como se puede ver, pues efectivamente, del 2015 al 2021 han ido aumentando los casos en los cuales se está llevando a cabo. Y bueno, el 2019 hubo un aumento, pero yo creo, bueno, pues sí, evidentemente por la pandemia, en el 2020 pues disminuyó los casos y ya posiblemente en el 2021 ya nuevamente hay un avance. Ahora bien, bueno, haciendo como esta comparación entre México y Colombia, pues vemos que, bueno, sí, en México hay pues más población, el PIB en salud, el dinero que se va a asignar para la salud, en México es del 5.4%, allá es del 7.9%. En cuanto a los médicos, bueno, aquí hay 2 médicos por cada 1,000 habitantes, mientras allá es 1.8 médicos. 1.4 enfermeras por 1,000 habitantes, hay 1.1 enfermeras, y bueno, si nos damos cuenta, a pesar de que tienen, bueno, hay menor población, pues también, bueno, México está, no tenemos como diferencias muy drásticas, ¿no? En cuanto a salud, bueno, creo que nosotros estamos por arriba en lo que sería, por ejemplo, lo que sea la diabetes en comparación con ellos, ¿no? En donde sí hay una prevalencia de esta enfermedad, pero está, bueno, es más alta en México que allá en Colombia. Y bueno, viendo aquí, por ejemplo, en este Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, es reciente, el 2020, bueno, para aquellos que quieran ver, pues en este Atlas sí hay como una comparación entre todos los países de América Latina. Aquí solamente, bueno, podemos ver, quiero mostrarles esta comparación entre México y Colombia, ¿no? En cuanto al porcentaje de facultades de medicina, enfermería, trabajo social y psicología con una asignatura independiente, que serían los cuidados paliativos, por ejemplo, en Colombia, si se ven, resalta pues en enfermería, medicina, enfermería, trabajo social y psicología, mientras que en México solamente en medicina, ¿no? En cuanto a asociaciones nacionales de cuidados paliativos, también en Colombia, pues hay algunas asociaciones, ¿no? Hay 2 asociaciones, mientras que en México, si vemos, pues no están activas. Entonces, bueno, son circunstancias que tenemos que ir viendo. En cuanto a México, bueno, aquí podemos ver de México y Colombia, que en cuanto a lo que es en el área de educación, de distribución de opioides y de provisión de cuidados paliativos, pues sí, Colombia todavía está un poquito pues más avanzado, ¿no? En cuanto a estas facultades con asignaturas independientes que sean de los cuidados paliativos en comparación con México. La distribución de opioides, bueno, pues se ve que es un poquito mayor en lo que es en Colombia. Y en cuanto a esa provisión de cuidados paliativos, pues no hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, pues las condiciones con las que contamos, yo creo que no son tan diferentes a las de Colombia para que nosotros entonces empecemos a ver, ¿no? Esta regulación de la muerte digna. Muy bien, bueno, ya por último, solamente estas reflexiones finales, ya para pasar a sus comentarios, de que, bueno, el país tiene que prepararse pues para esta atención de enfermos crónicos que van a presentar pues múltiples problemas de salud.
por lo que es vital un mejor sistema de salud, ¿no? La visión de las personas enfermas en fase terminal muestra que existe pues un deseo a solicitar la eutanasia o el suicidio asistido. Aunque bueno, también el suicidio asistido todavía un poco las personas están como más renuentes, ¿no? Por este término del suicidio a llevarse a cabo, entonces como que tienden más hacia la eutanasia. Y algunos de los autores de los artículos han hecho énfasis en que los factores como la pérdida de sí mismo, de la autonomía, la pérdida del sentido de la dignidad, de miedo al futuro, miedo al sufrimiento y el miedo hacia una carga por los demás, pues son algunos de las principales desencadenantes para que se acelere la muerte. Y bueno, pues también tenemos que analizar esas experiencias de otros países en los que se ha legalizado la muerte asistida, como es en el caso de Colombia, para poder complementar y adecuar cuáles van a ser las leyes, ¿no? En esta materia. Y es también muy importante pues contar con el aval ciudadano, que es lo que opina, que va a ser muy fundamental, ¿no? Para realizar reformas acerca de la muerte digna. Y pues también una mayor difusión a lo que es la ley de voluntad anticipada y los derechos que tienen los enfermos en fase terminal, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como las reflexiones finales. Chicos, bueno, no sé, creo que tenemos que irnos a las 3:50, me parece. Entonces, si alguien por ahí, por favor, quiere darnos su comentario en unos pocos minutos, por favor, María del Carmen, para a las 3:50, entonces, bueno, pues ya cerrar el curso. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer participar con ustedes. Bueno, mi comentario es, voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí, aquí lo que yo pienso es que se debería de crear un departamento en los hospitales, en todos, que se aboque a dar la información tanto a los familiares como a los pacientes de la situación en la que se encuentra el paciente, si es terminal, si tiene una enfermedad crónica, cuáles son sus alternativas de vida, cuáles son las posibilidades de cómo, qué paliativas, cómo puede él mantenerse vivo o con muerte asistida, o qué es lo que se requiere según sus condiciones. Porque la experiencia que yo tengo es familiar, es terrible. Mi madre duró más de un año con cáncer, osteoporosis, o sea, osteoporosis, metástasis en todos los huesos, que se podía romper con cualquier movimiento. Estuvo en cama, nada más con quimioterapias y radioterapia, sufriendo mucho. Es un desgaste terrible familiar. Porque todos, aunque éramos varios hermanos y la estamos atendiendo, etcétera, es terrible. Ella hubiera decidido, estoy segura, porque ya de pronto hasta el cerebro estaba mal. Para ella, como bien se dice, la dignidad y de no poder ni siquiera expresar qué es lo que quiere y darse cuenta en su deterioro. Entonces, aunque uno le diga a la madre, fíjate que tienes cáncer y te vas a morir, o sea, es muy complicado. Entonces, creo que como un departamento, crearse un departamento en el cual los médicos que están, psicólogos, tanatólogos, lo que sea, se acerquen y digan, miren, su familiar está de estas condiciones. Al familiar decirle, a ver, vamos a hablar con usted, está en estas condiciones. Su vida va a ser así. Ahora, no nada más es eso. Tengo un sobrino que desafortunadamente le han operado el cerebro 2, 3 veces y han hecho un abuso los médicos con esto y según ellos va a quedar bien, nunca quedó bien. Tiene 18 años viviendo en una circunstancia en la que se necesita apoyo de toda la familia. Sí, es un desgaste emocional, físico, económico. Es más, yo estoy lesionada, mi hermana está lesionada de la columna, de las piernas, por estarlo cargando, estarlo atendiendo. Mi sobrino vive con una tripa para comer. O sea, todo el dinero se va como agua y no vive feliz. Y es un grito constante. Entonces, creo que es muy importante que sí hubiera un departamento, que hubiera una honestidad, tanto en los médicos y que no usen también de pronto a los pacientes para ver, encontrar, ahora sí que el grial, ¿no? Y decir, pues yo encontré esto y lo salvé. O vamos a ver, esta enfermedad está muy rara, vamos a ver, y nos sirve para nuestras conferencias. O sea, se me hace un abuso médico y creo que sí es importante esto de la muerte asistida. Me parece que es indigno
que pase esto. No se puede vivir de esa manera. Yo misma tengo una discapacidad motriz tremenda ahora y claro, o sea, no estoy en la posición todavía de que no pueda hacer otra cosa, pero sí es terrible como una persona que no puedo en un momento, ya no puedo, tengo que estar dependiendo de la familia hasta para un vaso con agua, ¿no? Y ya están pues cansados porque tienen que trabajar, tienen que hacer otras cosas y en lugar de ayudar, de pronto uno se va volviendo una carga. Entonces, creo que sí es importante que se cree un departamento en todos los hospitales y que enfermo que entre y que salga con un problema, que diga, no, pues es que sabe que su vida va a ser así, se le diga ese departamento, no que le hagan la responsabilidad a la familia, sino que como están preparados para abordar esos temas, se trate al paciente y le digan, mira, pues tus posibilidades son estas, tu vida va a ser así, ¿ok? Vas a querer, o sea, se va a vivir así y a la familia igual. Y hacer como una junta y decir, bueno, ¿cómo van a vivir? O sea, ¿tienen la posibilidad económica de soportar estos gastos? Porque los cuidadores, enfermeras, todo es un costo enorme, medicamentos, alimentación, o sea, es un costo enorme que no lo podemos soportar. Ni siquiera creo que tendremos que ser un país de primer mundo, tal vez, para poder lograr esto. Si ahorita en los hospitales a mí no me pueden atender, tengo que ir de pronto a un particular si me siento mal. Entonces sí creo que se tiene que poner énfasis en cómo se está llevando este tipo de información para los pacientes que entran a los hospitales y que es obligación del Estado tener un departamento que informe de las condiciones reales de cada paciente que entra y a los familiares, no porque dejar una responsabilidad a los familiares de avísale a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito, dile que ya se va a morir, que qué quiere vivir así o va a hacer su vida así o no le decimos nada. ¿Cómo va a ser? No, para el familiar no estamos preparados para dar ese tipo de información. Si todavía para recibir un enfermo cualquiera, una operación, aceptar una operación, para un familiar es terrible porque no sabemos cómo vas a resultar, nada más con la anestesia, cualquier tipo de operación. Entonces, creo que sí se debe crear un departamento especializado para dar esta información a los familiares y a los pacientes. Eso es toda mi participación y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, María del Carmen. Bueno, ya nos excedimos 3 minutos, entonces, cualquier otra duda que tengan lo planteamos ya la próxima semana, en la próxima sesión. Y bueno, les doy muchas gracias por haber asistido y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, gracias.